En el corazón de Sicilia, Italia, un jardinero desaparece misteriosamente ante los ojos atónitos de testigos. Hoy nos adentraremos en un relato envuelto de enigma, donde lo inexplicable y lo sobrenatural te retan a cuestionar lo imposible. ¿Un viaje interdimensional o un mito tejido en el tiempo? El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. La historia del italiano Alberto Gordini de 1753 podría encajar tanto en los círculos sobrenaturales como en los de ovnis, y como ocurre con todos los relatos de este tipo, existe cierta discrepancia en cuanto a su autenticidad y la exactitud de los pormenores. De hecho, el incidente tiene elementos tanto de realidad como de leyenda, aunque existen varias versiones ligeramente diferentes del relato, especialmente en la era de internet. Parece que la leyenda se originó en Italia. También parece haber, al menos en las versiones inglesas del relato, algunos problemas con las traducciones, lo que lleva a las ligeras discrepancias en los pormenores. Antes de examinar el caso, recordaremos que muy a menudo, aunque dependiendo de la interpretación y la perspectiva, encontramos que las leyendas, los mitos y el folclore tienen algo de verdad, ya sea de forma directa o alegórica. Estos relatos siguen siendo de interés para los investigadores actuales, sobre todo porque podemos encontrar pormenores muy similares, como examinaremos brevemente más adelante, en relatos de nuestra época contemporánea. El incidente en cuestión sucedería el 3 de mayo de 1753, en Sicilia. Gordini y su esposa y varios testigos más estaban disfrutando de un paseo cuando el jardinero simplemente se desvaneció en el aire. El incidente se produjo ante los ojos de los presentes y quedaron temporalmente en estado de shock. Sin embargo, volvieron en sí y empezaron a cavar en el lugar donde Gordini había sido visto por última vez, pensando que podría haber caído en un pozo invisible. La excavación frenética continuó durante algún tiempo, pero no había rastro del hombre. Parecía haberse desvanecido totalmente. Ni que decir tiene que entre los testigos reinaba la confusión y la incredulidad, y muy probablemente, dada la época, un sentimiento de sospecha ante sucesos tan extraños. Sin embargo, más de 2 décadas después, el relato haría un giro aún más raro y desconcertante. 22 años después, Gordini se materializó de repente exactamente en el lugar en el que había desaparecido, y lo que es más, ignoraba por completo que hubiese pasado algo fuera de lo normal. No recordaba haber desaparecido. La gente del pueblo se ocupó de él. Sin embargo, la opinión general era que la experiencia que había vivido lo había dejado débil mental, hasta que el padre Mario, que según cuentan también era médico, se reunió con Gordini. Para entonces, gran parte de lo sucedido había vuelto a la mente del desdichado. Además, a diferencia de otros que habían escuchado su historia, Mario creyó en su relato. Comprendió que para Gordini solo habían transcurrido unos segundos, mientras que en realidad habían pasado más de 20 años. Gordini le contó a Mario que el día en cuestión, mientras paseaba con su mujer y unos amigos, se encontró de repente en algo parecido a un túnel. No tenía ni idea de cómo había llegado al interior de aquel extraño pasadizo. Sin embargo, siguió adelante y se dio cuenta de que había una vaga luz blanca adelante. A medida que avanzaba, observó mecanismos extraños que no reconocía, pero que eran vibrantes y estaban llenos de actividad. Se adentró en la pasarela y observó lo que parecía ser un gran lienzo cubierto de estrellas y puntos. Además, este extraño objeto parecía palpitar como si estuviese vivo. Fue entonces cuando vio una figura humana alta, delgada y con pelo largo. Aunque no estaba seguro, pensó que se trataba de una mujer. Fuera quien fuese, le habló diciendo que había caído en una grieta del tiempo y el espacio. Además, según este extraño ser femenino, le resultaría muy difícil volver a su propio tiempo. Le suplicó que le ayudara a volver a su mundo, a lo que ella accedió. Sin embargo, durante ese tiempo, ella también le transmitió información y conocimientos sobre el reino de la existencia en el que se encontraba. Le dijo que ahí residían los eternamente jóvenes y las almas sin carne ni cuerpo, y que los pensamientos se movían a la velocidad de la luz. Más extrañas aún eran las afirmaciones de ciudades voladoras. En breve examinaremos dónde pudo o no haber estado Gordini. Sin embargo, las afirmaciones de ciudades voladoras son intrigantes.
El padre de Mario creía que Gordini decía la verdad. De hecho, tanto que se las arreglaría para acompañarle de vuelta al lugar donde había desaparecido, casi 3 décadas después. Una vez ahí, Gordini se adelantaría como lo había hecho aquel fatídico día de mayo de 1753. Para incredulidad de Mario, en cuanto lo hizo, volvió a desvanecerse en el aire, y esta vez desaparecería para siempre. El padre Mario creía que la brecha en el tiempo y espacio era un reino donde el tiempo fluía más despacio que en la Tierra, y lo que es más, no estaba convencido de que las entidades que ahí residían, o al menos algunas de ellas, fueran de naturaleza benévola. Tanto es así que se refería a la zona como la trampa del diablo. Tanto si el relato es exacto al 100%, o si se trata de una completa invención, no deja de ser intrigante. Sobre todo porque se compara muy favorablemente con los relatos de nuestra era moderna, por ejemplo, algunos de los casos de Missing 411, o más concretamente, los casos aún más raros de personas que desaparecen solo para reaparecer varios meses o años después. ¿Qué le ocurrió a Alberto Gordini? ¿Desapareció realmente en un reino desconocido? Hemos examinado en varias ocasiones y desde diferentes perspectivas la idea de las diferentes dimensiones que nos rodean. ¿Podría tratarse del paso de una persona de una dimensión a otra? ¿Es posible que exista una puerta interdimensional en el lugar del suceso? Ya hemos especulado antes, al igual que muchos investigadores, con la posibilidad de que determinados puntos del planeta, por razones que desconocemos, actúen como puertas de acceso a otros mundos. En este caso, debido a las discrepancias, se desconoce la ubicación exacta. Puede que con el tiempo descubramos la naturaleza y la realidad de estas dimensiones. Es más, podríamos descubrir también que las entidades que residen en estas son las mismas que las entidades demoníacas y angelicales que se han entrelazado en torno a la existencia humana, o que se trata de algún tipo de entidad alienígena. ¿Podría ser que el lienzo con estrellas y puntos fuera un avistamiento erróneo del espacio? ¿Puede que el túnel en el que se encontró de repente fuera una pasarela hacia un vehículo espacial? También debemos recordar, al menos según el relato, que Gordini no recordaba haber desaparecido. El relato de Alberto es sin duda intrigante, y bien, podría ser consecuencia de cualquiera de las posibilidades anteriores. Sin embargo, el incidente también evoca recuerdos, como ya hemos mencionado, de las numerosas desapariciones extrañas registradas e investigadas por David Paulides en su investigación de Missing 411. Aunque sería casi imposible llevar a cabo la extensa investigación que Paulides ha realizado para los casos desde finales de 1800 hasta la era moderna para los siglos que le precedieron. Tal ejercicio solo podría dar lugar a casos muy similares de personas que se desvanecen en el aire. Tal vez esos relatos sean una confirmación más de la gran extrañeza del mundo en que vivimos y de las persistentes vueltas y revueltas de lo que llamamos realidad y de cómo nos afecta a todos. También hay que señalar que muchos en Italia, al menos según algunos investigadores, se distancian de la leyenda, especialmente frente a quienes buscan descubrir el supuesto lugar de la extraña desaparición. ¿Es posible que haya un lugar en alguna parte que es mejor no descubrir? Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.